buenas tardes. Abrimos un nuevo programa del Grupo Encuentro de Radio ACOA. En este momento les voy a presentar a los compañeros. Está Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No sé si me ven, pero bueno. Sí, bueno, muy bien. Berta, ¿cómo estás? Dice que sí, y Rosa, ¿qué tal Rosa? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy a la expectativa de la presentación. Muy bien, y tenemos a nuestro conductor que es Diego. No, yo soy el co-conductor, vos sos la conductora, ¿no te avisaron? Yo soy la conductora, Sí. qué honor, qué honor. Sí, no te llegó el memo del gerente de la radio, te ascendieron a conductora. El gerente. Grabamos. Yo quedé de co-conductor nomás. Muy bien, muy bien. Felicitaciones por el ascenso, Ofelia. Felicitaciones No. por el ascenso. Te lo mereces. Bueno, tenemos, Adri, sí. para hoy. Sí, bueno, quería decirles a todas que hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la profesora Vanessa Olivieri, que es locutora y docente. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por estos minutos. ¿Cómo andás, Vané? Bueno. Bien, por suerte todo bien. Desde ya les pido disculpas por la semana pasada, por el faltazo que me pegué la semana pasada. La verdad es que estaba bastante complicada, pero bueno, recuperamos hoy. Bueno, Exacto. Hoy es la fecha de recuperatorio. Bertis, ¿querés hacerle la primera pregunta? Vanessa, ¿qué es ser locutora hoy? Tranco, arrancó. Sí, se puso picante la cosa. Hoy está un poquito bastardeada la profesión, la realidad es esa. Hemos cedido bastante espacio, así que las cuestiones que tienen que ver con las incumbencias del locutor, esto de decir marcas o de leer las noticias, que es una tarea específicamente de los locutores, hoy está como un poco borroneado ese límite y en verdad lo hace casi todo el mundo. Hay una legislación, porque aunque no parezca la hay, que dice que las marcas las podemos decir solamente los locutores, por ejemplo. Y si no, hay que pagar una multa. Lo que pasa es que la multa es tan ínfima que a veces conviene o le conviene al conductor decir la marca y pagar la multa, porque en relación a lo que gana, esa multa es muy pequeña. Siempre estaba, perdón, Van, el ejemplo de Tinelli, ¿no? Que el auspiciante de Tinelli le paga mucho más, si lo dice él, más que lo diga la feudale, y la multa es nada, entonces ganan mucho más aún pagando la multa. Así y todo, Tinelli por lo menos tiene una locutora contratada. Hay programas en los que ni siquiera hay locutores, locutoras o locutores, no los hay. Y eso es una cosa para rever. ¿Qué es ser locutor hoy o qué es ser locutora hoy? Tratar de generar un poco de contenido como para diferenciarse de solamente decir la marca o la hora, la temperatura y la humedad y leer alguna otra noticia. La cuestión es vincular un poco más el laburo desde otro lugar como para intentar ser algo así como un columnista, si se quiere. Tómalo con pinzas. Vane, me subo, perdóname, Adri, sigo con la pregunta de Berta, profundizando un pelín, y pensaba esto que vos decís de la degradación, la pérdida de las actividades que eran inherentes al rol de locutora, que eran exclusivas, pero eso como que viene por lo menos desde los 90 en adelante, ¿no? Por lo menos. Sí. Y pensaba si esta pregunta que te hizo Berta, ¿qué es ser locutora hoy?, no se puede también pensar desde lo que pasó a partir de la convergencia con las nuevas tecnologías, es decir, de la comunicación y la información. Es decir, si en paralelo a eso del rol tradicional de la locutora, que se vio como agotado, si no hay nuevas oportunidades, si no hay más campo, si no hay ahora otras cosas que se pueden hacer desde la locución, ¿o no? ¿O es todo lo mismo? A ver, coincido con vos en que esto viene desde los 90. En los 90 cualquiera hacía cualquier cosa por 2 monedas con 50 más, porque fue cierto,
De hecho, nosotros hemos hecho trabajo de operador técnico, hemos hecho autocontrol, hemos hecho las dos tareas al mismo tiempo. No por una cuestión de opción o que nos encante hacer la tarea de, o cumplir con la tarea del rol del operador. No, nos lo imponían Esto en las radios que se dedican a pasar música, en las radiofórmulas, en las y donde radiofórmulas. ustedes, además de presentar los temas, se ponían los temas, las cortinas se autooperaban, además de locutar y presentar los temas. Sí. Entonces no podemos chillar mucho porque nosotros en los 90 hicimos eso. Entonces ahora quejarnos de que otro ocupe nuestro puesto es como un poco hipócrita. La verdad es esa. En cuanto a las nuevas tecnologías, sí, es cierto que se amplía un poco la posibilidad, pero se amplía tanto para nosotros como para cualquier otro profesional o no profesional que lo quiera hacer. Digo, las incumbencias del locutor deberían cumplirse, punto. Acá, allá y en todas partes. Lo que sí tenemos la posibilidad ahora, una cosa interesante que se empezó a abrir hace un tiempo, es el tema del doblaje. Porque el locutor no es solamente quien está en la radio o quien está en la televisión. No, no, no. Nosotros también hacemos doblaje. Es decir, supongamos una película que viene en inglés, antes todo eso se doblaba en México. O sea, se le hacían las voces en castellano en México. Evidentemente se dieron cuenta que por una cuestión de, por un lado, costos y por otro lado, talento, acá también se podía hacer. Y entonces acá se generó esta industria del doblaje que es una fuente laboral bastante interesante. Lamentablemente no nos dejan hacerlo en argento. Ya te contesto, Adriana. No nos dejan hacerlo en argento, nos siguen pidiendo el neutro, esta cosa medio mexicana. Porque como digamos, esa película se va a distribuir en toda Latinoamérica, nos piden que lo hagamos con ese acento medio centroamericano, mexicano. Sí, entonces aparca tu carro. Tienes un esfuerzo. Bueno, mi pregunta se refiere a que yo noto, no manejo bien el inglés, que las traducciones para los subtitulados son espantosas, tergiversan muchas veces la historia, el contexto, todo. ¿Quién controla eso? No se revisa para nada. No, en realidad los guiones ya vienen traducidos. Ese no es un trabajo que normalmente se haga acá. Digamos, como tiene como la película de Estados Unidos hace una escala en México, ahí traducen todo el contenido, digamos, el guión, y lo mandan para acá para que aquí se haga. Entonces, imagínate que de un idioma que es bastante diferente al nuestro, por una construcción sintáctica, pasa por México que, si bien también hablan español, es un español muy distinto al nuestro. Claro, pero no, deberían al menos ver la película que están traduciendo, porque muchas veces no tienen nada que ver. También nada pasa, que ver. perdona que me meta, Vane, Adri, a veces lo que pasa también, no el subtítulo, digamos, Vane no tiene nada que ver con los subtítulos, que era lo que vos habías dicho, pero en el doblaje lo que pasa también es que hay que adecuar las palabras al movimiento de la boca de quienes actúan. Entonces, muchos cambios de palabras también, o de la estructura, vienen por ese lado, porque la oración correcta, la traducción correcta no coincide para nada con el movimiento de la boca. Sí, pero por esto que decíamos, ¿no? A ver, no solamente porque estamos cambiando de idioma, sino porque también estamos cambiando de español, digamos. El español de México es distinto al español argento. Que es distinto al español colombiano y distinto al español... Claro, claro. Incluso el uruguayo, que lo tenemos del otro lado del charco, es distinto. Sí. Y en cuanto a lo que decía Diego, por ejemplo, supongamos que hubiese que doblar la palabra stop. Nosotros no tenemos ninguna palabra tan corta y con una O que signifique lo mismo. Claro. Para nosotros sería
Claro, Para porque ustedes o se para. refieren al doblaje oral. Yo me refería al subtitulado. Sí, Tenemos que llamar a otra invitada para eso. sí, para eso deberían llamar a algún traductor o traductora. Pero nosotros lo que tratamos de hacer se llama entrar en sincro. Por ejemplo, Diego, Interesante, ¿eh? Muy interesante. es muy difícil. De hecho, hay una especialización en doblaje. Uno se recibe de locutor, pero después tiene que hacer una especialización. No es que cualquiera lo puede hacer. Vamos a hacer un ejemplo cortito. Por ejemplo, Diego, contá 1, 2, 3, 4, 5 en inglés. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Es difícil entrar en sincro y es difícil leer los labios en otro idioma. Digo, es todo un arte hacer eso, ¿eh? Es una especialización en serio muy, Sí, muy interesante. muy interesante. Y sumarle a eso el estilo de voz que pide el personaje. Porque nosotros doblamos hombres, mujeres, niños, La misma. dibujitos animados. Hay que actuar, además. Así como empiezan a salir como cosas raras, voces raras. Son artistas Muchas gracias. Bueno, eso me lleva a la segunda pregunta que quiero Pero hacerle. espéreme, doña Adriana, déjeme que alguien más pregunte. Por ejemplo, Ofelia. Sí, bueno, sí. Vamos A mí me interesaba saber cuándo y cómo se despertó tu vocación para ser locutora. Ay, de casualidad. Yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires, estudiaba medicina, nada que ver, y tenía una beca de trabajo. Y los chicos de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil que trabajaban en la oficina de al lado, donde trabajaba yo, que trabajaba para la Federación Universitaria de Buenos Aires, me propusieron ser la voz femenina de un programa, porque no tenían voces femeninas. Pero una cosa absolutamente amateur. Recordemos que finales de los 80, principios de los 90, uno levantaba una piedra y salían 88 radios comunitarias o truchas. Sí. Y yo dije, en ese momento se jugaba al pádel o se hacía radio. El pádel no me gustaba. Dije, Qué radio. vamos a hacer radio. Y me encantó. Y dije, ¡ay, qué lindo que es esto! Y me di cuenta que la medicina me gustaba mucho, pero que la locución me encantaba, me fascinaba. Y entonces fue todo un tema llegar a mi casa y decir, ma, ¿sabes qué? Voy a dejar medicina y voy a estudiar locución. Bueno. Y mi vieja me dijo, ¿vas a estudiar qué? Bueno, y ahí tuvimos un encontronazo, pero la verdad es que esperé a entrar al ISER para decirle que iba a estudiar locución. Prevenida. Porque no me iba a bancar el fracaso de decirle quiero estudiar locución y que después me fuese mal en el ingreso. Claro, además, comerte la discusión y después, no, che, ¿sabes que no entré? ¿Para qué? No, tal cual. Entonces, fui, rendí todos los exámenes. Yo le decía, sí, me voy al hospital. Los hechos consumados. Totalmente. Y además tenés una hermosa voz para locución. Muchas gracias. Muy muchas bien. gracias. Oíme, una pregunta. Sí. Y tengo entendido que Cacho Fontana Sí. influyó mucho en tu vida, en tu vida de locutora, ¿no? Sí, claro. ¿Qué fue lo que te apadrinó o te enseñó? Porque yo por lo menos, pienso que aparte de locutor, era un animador. Bueno, a mí me gusta más como animador, pero igual, era único. ¿Te acordás que hablábamos de las funciones del locutor y de cómo fuimos cediendo terreno? Bueno, los locutores éramos los animadores y ahora cualquiera es animador, digo. No sé si está mal, pero sí está mal que se metan en las... Hablamos en la época que estaba él, ¿no? Sí, claro. Era la época del boom de la radio. Bueno, la cuestión es que yo me estaba por recibir, estaba
estaba estudiando en el ISER y faltaban un par de meses, poquito. Y la verdad es que tenía buenas notas. No había chance de que no me fuese a ¿Te recibir. gustaba? Me encantaba, me encantaba. Y además me resultaba como, sentía que eso era lo que tenía que hacer, que no podía hacer otra cosa. Y sigo sosteniendo lo mismo hoy después de tantos años. Creo que si Se me hubiera nota, se dedicado a nota. otra cosa, lo hubiera pifiado mal. Bueno, y vinieron en ese momento, Cacho estaba en Radio Nacional, vinieron de Radio Nacional a hacer lo Un que nosotros casting. llamamos un casting, exacto. Y quedamos 9 preseleccionadas, 9 estudiantes preseleccionadas. Tuvimos que ir a dar una prueba a Radio Nacional que nos la tomó Marvis, que Marvis era el director de Radio Nacional en ese momento. Y quedamos 6. Cacho hacía de lunes a lunes. Cacho estaba loco. A ver, Sí. estaba re loco. 5:30 de la mañana había que estar en la radio. Habían quedado dos compañeras que trabajaban de lunes a viernes, 2 que habían quedado para los sábados, y María Cecilia Bazán y yo, María Cecilia que trabaja en América. Quedamos para los domingos. Bueno, nosotros decíamos, somos los últimos orejones del tarro, pero estamos adentro del tarro. Bueno, pasa el primer mes, termina el primer mes, y Cacho dice, las del domingo me encantan. Así Bien. que hubo todo un cambio, una reestructuración, y nosotras pasamos a trabajar de lunes a viernes con él. Estábamos cursando todavía en el ISER, las últimas materias, los últimos días, ya casi a punto de recibirnos. Y como nosotros cuando nos recibimos y nos entregan el diploma, nos preguntan si queremos que alguien nos entregue el diploma, yo dije, ¡ay! Le voy a decir a Cacho, ya que lo tengo todos los días trabajando acá. Y le propuse ser mi padrino y me dijo, encantado, nunca me propusieron una cosa así. Se emocionó y todo. Sí, le encantó, y el día que nos recibimos, tanto Bazán como yo, había un ramo de rosas enorme arriba del escritorio donde nosotros trabajábamos, la mesita donde trabajábamos, y tengo todavía guardada la tarjeta que dice, Vanessa, ojalá ame esta profesión tanto como lo hice yo, y realmente le cumplí. No hay duda. Le cumplí. Muy bien, muy bien. Bueno, Eso yo muy tengo lindo. una preguntita Después también. Quería saber en qué emisoras está trabajando o trabajó y en qué programas y cuál podría ser las diferencias o los matices entre uno y otro. Bueno, trabajé con Cacho en Radio Nacional. Ujú. Después de eso me fui a trabajar a la FM. Me fui a trabajar a FM Hit, que en los Ujú. 90 era como... ¿Te llamaban perdóname, te llamaban o te pedían? La verdad es que cuando estábamos en tercer año venían de las radios a hacer castings. Y me iba quedando en cada uno de los castings y me iba quedando con los trabajos que mejor me pagaban. La verdad es esa. Muy lógico. Al mismo tiempo de Radio Continental o la FM Hit, que era la FM de Continental, había entrado en Mitre. Mitre pagaba muy mal. No sé ahora, pero en ese momento pagaba muy mal. Le dije a Mitre, no, discúlpenme, pero no me puedo quedar con ustedes porque honestamente es poca plata. Me quedé en Continental, hice buen negocio, laburé 9 años ahí, trabajé con muchas agencias de publicidad, que en ese momento había, después, bueno, con la crisis del 2001 se cerró todo y perdimos un montón de trabajo. Después de FM Hit me fui a trabajar al multimedio de Radio 10, ahí entré a trabajar en la radio de música clásica. O sea, de presentar a Shakira a Shostakovich, así, sin solución de continuidad. Y después se abría Vale. Y entonces yo estaba viendo que estaban haciendo el casting y decía, ay, eso me gusta un poco más que lo que estoy haciendo, que me aburre un poco. Que todo bien con la música clásica, pero obras de 2 horas me aburrían.
Era joven, quería otra cosa. Y pregunté si podía dar el casting, me dijeron que sí, pero que no sabían porque no querían sacar gente de una radio para, o sea, desarmar una radio para armar otra. Bueno, la cuestión es que al final sí, estuve en el inicio de Vale, después me fui a Del Plata. Siempre me fui de las radios, la verdad es que nunca me echaron. Eso está bueno. Por lo Bien. menos para mí. Me fui porque sentí que los ciclos se habían cerrado, porque me cansé, porque conseguí otra cosa mejor. Y así, siempre hay que dejar la puerta abierta, por las dudas. Y lo bueno que te aceptaban. Sí, he tenido mucha suerte, la verdad es Sí, esa. sí. Se veía que tenía calidad. Bueno, un poquito de las dos cosas, porque también hay una cuota de suerte. Bueno, fui a trabajar a Del Plata, trabajé en Del Plata un tiempo, después tuve que dejar de trabajar porque tuve un problema, un accidente doméstico, y me rompí la pierna en 48 pedazos. Sí, bueno, cosas que pasan. Y después había que volver y no sabía ni por dónde empezar. Y me llamaron para trabajar en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí estoy hace 12 años. Ujú. ¿Qué no hice ahí? Desde informativo hasta voz institucional. Y hace 2 años me convocaron para trabajar en las 7:50, empezamos con un programa semanal y ahora estoy 6 días por semana. Casi como Ujú. Cacho. Casi como Cacho, pero Cacho Sí. los sábados trabajaba y yo no. Y hoy Pero entonces era también locutora y conductora. Es que también los locutores, digamos, nos forman como para conducir. Lo que pasa es que con esto que les contaba de que hemos cedido demasiado terreno, hoy las radios te contratan, no sé, si tenés muchos seguidores en Instagram, no les importa si conducís bien o conducís mal. Les importa qué tan influencer seas, si sos más influencer o menos influencer, si sos una carita más o menos conocida. Digo, hay gente que... No voy a dar nombres porque no viene al caso, pero digo, hay bailarinas que conducen programas de radio. ¿Cuál es el criterio de contratar una bailarina? No digo en detrimento de los bailarines, pero digo, es lo mismo que si yo me presento en el Colón, me van a decir, señora, no. Bueno, pero vos Vaya a bailas hacer muy otra bien folclore, Vane. Sí, bueno. Pero digo, zapatero tus zapatos. Bueno, hemos cedido mucho terreno, vuelvo siempre a eso, ¿no? Te Así. llevo, nos queda poquito tiempo, lamentablemente, y tenemos 20 preguntas más para hacerte, pero te retrotraigo nuevamente a cuando hablabas de Cacho Fontana. Me llamaron dos cosas, una cosa la atención y ahí te filtro la pregunta. Primero, que te trataba usted, eras una piba, pero te trataba usted, ¿fue así siempre? Sí. Y segundo, una doble, ¿no? Por un lado, ¿qué te aportó él, ya sea que él directamente te haya dicho algo alguna vez o simplemente observándolo, qué pudiste incorporar? Y por otra parte, desde tu posición como profesional de la voz, ¿qué crees que tenía él que lo hacía tan especial? ¿Qué crees que lo destacaba como profesional? Bueno, te voy contestando de a poco. Cacho trataba a todo el mundo de usted. No tuteaba prácticamente a nadie. Pero porque era su forma, no por eso ponía distancia, porque en verdad era muy agradable trabajar con él. Yo no tuve nunca ningún problema, siempre fue muy respetuoso. Así que sí, nos tratábamos de usted. En verdad tampoco no fue una cosa directa de docencia, de bueno, sentate que te voy a enseñar, o siéntese que le voy a enseñar. No hubo una cosa así porque también tenía la humildad de los grandes y era muy respetuoso a la hora de hacer una marcación. No nos iba a tratar, ya que éramos colegas, está bien, nosotras éramos repichonas porque recién empezábamos y él tenía una trayectoria bárbara, pero jamás se iba a tomar el atrevimiento de decir, yo te voy a enseñar cómo se hace esto.
Yo pensaba que sí. No, jamás lo hacía. Él era muy didáctico en otras cosas. Ah, Observándolo, uno podía aprender cosas. Y a mí hubo particularmente una cosa que me llamó poderosamente la atención del trabajo de Cacho. Si uno entra a Radio Nacional, uno va derecho por un pasillo y en el fondo de ese pasillo está el estudio de la folclórica. Pero en mitad del pasillo, sobre la izquierda, está el estudio de Radio Nacional, de de AM. la M. Nosotros trabajábamos en ese estudio. O sea, desde ese estudio es imposible ver la puerta. O sea, arquitectónicamente no se puede ver la puerta. La puerta de ingreso al edificio, decís. Exactamente. Yo no Bien. sé cómo corno hacía, pero él sabía quién estaba entrando y quién estaba saliendo. No sé cómo hacía, tenía un sexto sentido, lo desconozco, pero tenía un manejo de todo lo que pasaba en el edificio que para mí era abrumador. Pues digo, ¿cómo sabe este hombre quién está bajando por el ascensor? No se ve. Y él lo sabía. Como, Con los como se horarios decía de puede ser. Maradona, que tenía un mapa de toda la cancha en la cabeza, pero con el Exactamente. edificio de la radio. Era el Maradona de la locución. El tipo tenía una visión mental, ¿no? No literal, una visión de toda la radio que era increíble. O veía pasar, porque los estudios son vidriados, digo, siempre hay ventanas por los que uno ve pasar a la gente, y veía pasar a un músico, por ejemplo, no sé, Argentino Luna, que terminaba su programa y salía. Y él sabía cuándo se iba y con quién se encontraba en la puerta. Yo digo, ¿cómo hace este hombre para saber eso? Bueno, eso por ejemplo Era una cualidad. me llamó poderosamente la atención toda la vida. El concepto como global de todo. Sabía dónde estaban los productores, dónde estaba el operador, si se había levantado para ir a hacer pis. Todo sin que nadie se lo dijera. Así que era una maravilla. Y él tenía como eso de enseñarnos desde otro lugar. Si él quería que nosotros aprendiésemos una forma de leer las noticias, porque no hay una única manera de hacer las cosas, nunca, él la hacía para que nosotros lo copiáramos o entendiéramos qué era lo que él quería. Pero nunca nos dijo, háganlo así. ¿No? Te lo tiraba a ver si lo Interesante. pescabas. Exactamente, y creo que por eso también pidió este cambio de locutoras de los fines de semana a la semana, porque nosotros le pescábamos al vuelo que era lo que quería. Sabíamos cuándo nos teníamos que reír, cuándo estaba esperando que nos riéramos o cuándo estaba esperando que le aportáramos algo. Eso es una cosa que está en el aire, que no se puede enseñar. Se aprende o no se aprende, pero no hay cómo enseñarlo. ¿Y por qué crees que se destacó como profesional? Me parece que era un fuera de serie. Me parece que era Maradona de la locución. Me parece además que marcó tanto desde el tono de voz como de la forma de decir una moda de los locutores. Cuando los locutores eran así como muy armados, eso estaba muy de moda, pero me parece que esa moda la impuso él. Supo aprovechar también la posibilidad de abrir su panorama en televisión. No todos lo pudieron hacer. Y era un tipo que sabía mucho de la locución. Además, También, era toda su vida. la voz lo ayudaba mucho también. Sí, Tenía claro. una voz única, Sí. muy claro, muy sin esforzarse. Sí, también a él le tocó una época en la que las radios permitían que los locutores Sí, se identificaran y generaran un sello. En los 90, cuando fue el boom de las radiofórmulas, de estas radios que les decía Diego, de música, teníamos que sonar todas más o menos parecidas. Entonces, Hacelo, por favor. Hacelo. ¿la de los 40? Dale. Bueno. 2 de la tarde en punto, arrancamos con los 40 principales. Eso era igual a lo que hacía Daisy May Queen, que decía, bom dia, ¿cómo va? Y arrancamos con los 40.
Era exactamente igual, todas sonábamos más o menos parecido. Él vivió otra época de la radio en la que cada locutor tenía nombre, apellido y su sello que era su voz. Clarísimo. Pero bueno, son épocas, todo eso va como mutando y en realidad las radios se fueron despersonalizando un poco. Pero así todo, siempre podemos como rescatar algo y quedarnos con eso que nos hace diferentes al resto de los locutores, ¿no? Digo, a cada uno de nosotros. Claro. Así que bueno, Vane, agradecerte, sé además que te tenés que ir. Y bueno, mil gracias. ¡Placer! Gracias, Vanessa, la verdad. Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Muy linda charla. Bueno, me encantó conocerlas. Cuando quieran, charlamos de vuelta. Si tienen Gracias. alguna ¿Cómo no? alguna Creo que tenés cuestión. mucho para dar. Hacemos Bueno. tomados. Bueno, muchísimas Hacemos gracias, Vane. tomados. Dale, Un placer. beso enorme. Besos para todas. Hasta luego. Chau, Diegui. Chao, chao. tallerderradio.com.ar